Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. A Tai le gusta ponernos en aprietos y, bueno, patrocina esta reacción Frank Klepaki and the Tiberian Sons. Y bueno, pone por aquí Bigfoot y luego más Workmen. Supongo que son dos canciones, así que estamos aquí ante una reacción doble. Ujú. Bueno, eh, mm, es un compositor de bandas sonoras de videojuegos, ¿no, David? Sí, Así que, bueno, pues aquí está el tema. Así que vamos a ver estas. Supongo que, claro, si es compositor de videojuegos, lo mismo son las canciones de a las lo que haya canciones hecho para los videojuegos, de los claro, videojuegos. obviamente. Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que yo últimamente no estoy muy puesto en videojuegos. Así que lo digo antes de empezar, que luego nos echáis la bulla que no hemos acertado el videojuego. No, no, bueno, yo aquí poniendo el título me dice Bigfoot es tema icónico de Command and Conquer Red Alert No he jugado, 1996, titulado no, Bigfoot en la banda sonora remasterizada. no he jugado. No, yo tampoco. Y luego Workmen, también de Red Alert, era la pista 8 del CD original con un groove mecánico que acompaña los menús de construcciones de la facción aliada. Me estoy volviendo loco. Vale. Bueno, pues venga. Sabiendo que de bandas sonoras de videojuegos, con esto, en principio, podemos partir. Madre de Dios, ¿en qué lío nos metes, Tai? Vamos a tratar de analizarlo. Eh, y bueno, a ver, Por desgracia no he jugado a ninguno de los dos juegos. no, no, ni yo, a ver cómo va esto. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Give it up for Tony Dickinson on the bass and Max Noel on the distorted bass. Two basses equals epic. Woo. All right, moving right along. We got something special for you again from Red Alert. ¿Lo ves? Veo esto y a mí me mola un montón, independientemente de que sea videojuego o no. Es decir, el batería tiene un groove tremendo, Sí, sí. el batería le pega tan fuerte que hasta mueve la cámara, empieza a cantar. Por cierto, me gusta mucho cuando le ponen a las guitarras las cámaras GoPro, ¿verdad? De la pala y se ve, es una perspectiva de cómo tocan Sí, sí. chulísima. Em, de momento me está gustando muchísimo. Además que viendo Lo comenté. las imágenes del videojuego.
Yo este tipo de juegos no jugaba. Yo era más de dar palos o del, no sé, el Assassin's Creed o... has dicho del año 96. El año 96, bueno, estaba yo liado con los Final Fantasy and Company. Así que, pero además que siempre estos videojuegos me han rayado mucho. Eso de tener que hacerte las construcciones tú, no tenía paciencia yo para eso. Pero, claro, de todas maneras, Pero la música, además es muy pegadiza, que el que haya jugado seguro que la reconoce. claro, ese es el tema, que no podemos comparar porque no sé cuál es la original. No sé si a lo mejor es es un sonido y ellos lo han reforzado con el tema, digamos, de guitarra, bajo y tal, y darle más potencia. No lo sé, o si han querido hacer algo totalmente original. Em, en fin, de momento lo que veo me gusta mucho, Pero la canción mola muchísimo. mola Me mucho, sí. parece un grupo muy compacto. em, el riff de la guitarra eleva la tensión. Y me gusta tanto la energía como el doble bombo de la batería, el pulso agresivo, me gusta bastante lo que estoy viendo, pero no tengo ni idea de cómo es el videojuego, así que eso es una cosa que nos pilla a contrapié. Es un handicap. Es un hándicap, efectivamente, pero bueno, la música me gusta bastante. Venga. Bueno, aquí está el videojuego, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, ostras, esto parece rollo de estrategia, ¿no? Tiene toda la pinta. Además de estos juegos hay muchos ahora en los móviles. Claro, porque lo que han hecho es em, trasladarlos, bueno, todo esto es que en el 96 yo creo que yo creo que no tenía consola, yo creo que jugaba en el Yo en PC. el 96 con 20 años yo tenía la PlayStation. Y en la PlayStation andaba sobre todo con los de el Final Fantasy, el Legend of Dragoon y todos estos. Ujú. Que claro, eran largos de narices y no te daba para jugar a otros. Claro, claro, claro. Bueno, pues me parece genial, la verdad. Desde luego, bueno, si parece que es como un juego de estrategia y demás, el tema del guitarreo contundente le viene al pelo, ¿no? Le Sí, viene al sí, pelo. eso sí. Sí, sí, sí. De hecho, Solo por la banda sonora hubiera molado jugar. y bueno, de hecho, en la vida real eh, había por lo menos los soldados americanos, decía que se ponían, mientras iban con el tanque y tal, dentro se ponían thrash metal, se ponían cosas metaleras fuertes para ir entonadillos. Bueno, vamos a continuar.
Vale. Si esta era la banda sonora del juego, yo solamente Me he por eso perdido. ya compro, ¿vale? Yo también. Vaya solo, ¿no? De la batería. ¿Pero ese solo saldrá en el videojuego? No, eso es un añadido seguro. De hecho, le ha dado tan fuerte a alguna parte de la batería que ha pegado un petardazo en el micro. Sí. Eh, no sé si es que le ha pegado un baquetazo al micro directamente o qué ha pasado. Creo Y que... cuando se ha cambiado Frank a los teclados, ¿ha dicho que el de negro es un bajo también? No. El de la derecha es un guitarra, el de la izquierda es un guitarra y el bajo es Y rojo. en Sí, naranja bueno, o rojito, rojo, sí. Ujú. que como has dicho al principio, otro bajo, dos bajos. ¿Yo? No, no, lo ha dicho Ah, cuando se ha cambiado. vale, vale, vale. Y claro, y en la GoPro, sobre todo cuando la enfocan, he visto las cuerdas tan gordas, digo, pues lo mismo sí que es un bajo. Me estás dejando loco. Yo lo voy a volver a mirar, pero por, por el tamaño del mástil, ¿vale? Fíjate tú, compara Sí, el sí, sí, rojo, no, sí. No el rojo. sé, claro, es que digo, parece una guitarra, pero vamos, Ahora que sea una guitarra afinada más bajo, me lo puedo creer. Bueno, para guitarra rara, la que ha soltado en sí, sí, Toma yo en me he total, quedado muerto, digo, ¿y esa guitarra? es, ¿Qué es, tiene, qué tiene ahí? Que parece un asa. es, es incómoda hasta de ver. Bueno, vamos a. Yo creo que estamos ya enlazando con la siguiente canción, creo yo. Pero bueno, eh, lo que ocurre es que Tai nos dice cuándo comienza, pero no me ha dicho cuándo termina. Entonces, tenemos aquí, Houston, tenemos un problema. No pasa nada. Así que ya está. No, yo creo que como son dos canciones, pues creo que con la siguiente lo acertaremos. No, no hay problema con eso. Además es divertido, ¿no? Pues intuir cuándo termina la canción. Y si no, nos tiramos aquí hasta las 11 de la noche y ya está, sin Hombre, problema. no, es un concierto y nos queda como mm, pues 90 minutos más, ¿no? Así que no, no va a ser el caso, pero sí los próximos 4 o 5 minutos y cuando haya una pausa, pues ya ahí acabaremos, porque, en fin, bueno, es lo que tiene. Supuestamente, pues ahora vamos con la segunda canción que se Con Bigfoot. llamaría... No, Bigfoot era la primera y después era Workman. Workman era de la... Del Red Alert, pero el el Red Red Alert. Alert es este juego. Es que el Yo, Bigfoot... yo he visto en las imágenes del videojuego, sobre todo al principio, ha puesto Sí, Red Alert. sí, claro, claro, porque te explico. Dije que el primero era un tema icónico del Command and Conquer Red Alert, ¿vale? Red Alert Ah, vale. 1996, ¿vale? Y dentro de Red Alert está el tema Bigfoot y después la pista 8 es Vale, vale. Workman, ¿vale? Así que nada, continuamos. Lo tengo que parar. Esta es la típica música de cuando vas de misión. Sí. ¿Vale? Total. Pues a mí me ha recordado ¿A qué? al Mortal Kombat. También, también, es verdad. Sí, 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 sí. Bueno, quién sabe, ¿no? Porque el este es, se supone que es famoso por hacer bandas sonoras de videojuegos. Sí, lo hemos hecho alguna del Mortal Kombat. Ya metí No, ahí el leitmotiv. concretamente es famoso por
las bandas sonoras del Command and Conquer, pero bueno, que lo mismo habrá hecho, yo qué sé, más cosillas. Venga, continuamos. Le he dado un poquito para atrás porque he interrumpido, así que seguimos. Ladies and gentlemen, big round of applause. Travis Moberg on the drums. Once again, the mighty Max Tarantula Hand Noel on the bass. General Solomon on Secure Channel 4. Good to see you again, Mac. I wish it were under better circumstances. It's a light show, all right. It's more than that. It's Kane. Sure. You lost contact with Phoenix at 0800 Zulu. I'm not losing that base, Mac. I'll give you a squad of our best jump troopers to clear the way for your arrival. Good luck, Commander. The game's afoot. Let's kick some ass.
Bueno, nos ha pasado una cosa muy curiosa, que claro, teníamos la duda de si habíamos hecho una canción o dos. Así que vamos a conceder el beneficio de la duda y por si acaso vamos a hacer esta también. Sinceramente, al final lo mismo acabamos haciendo tres, pero es que eh, ante la duda, beneficio para el patrocinador. Así que continuamos. De momento, mira, Además que te sale una intro con James Earl Jones ahí de pues, general. pues nada, a mí Se me han puesto los pelos como escarpia que ya, la ¿eh? voz de Darth Vader aquí me da órdenes, señor, sí, señor. Así que Y al que le estaba dando las órdenes me suena también un montonazo ese no, no, actor, sí, pero no me acuerdo quién es. todos eran caras conocidas. Lo que pasa que no, ahora no caigo. Venga, continuamos. El intro está bastante interesante. Es un sonido totalmente distinto al que hemos escuchado antes. eh, Así, más industrial, más... Sí, es otro tipo de concepto totalmente distinto, ¿no? Al que hemos escuchado antes. el otro me parecía más de misión, de cuando ya estás en acción, y este me parece más de cuando estás en un menú haciendo algo. Sí, bueno, de hecho, te dije al principio que la información que teníamos decía
pista 8 del CD original con un groove mecánico que acompaña los menús de construcciones de la facción aliada. Parece esto, ¿no? Qué curioso. Me ha gustado, sobre todo esa parte que han hecho ahí con, bueno, es una especie de tapping, pero hecho con la púa, ¿vale? Así con los armónicos así restregándosela por el diapasón. Muy bien. eh, me gusta, un sonido totalmente distinto y bueno, ha sido muy coral esto. La Sí, sí, ha introducción molado, mola. me ha dado así un poco de misterio, ¿no? Con... Lo que pasa es que todas estas canciones de menús y cuando estás ahí, no le hacen, normalmente no le hacen ni caso, a no ser que sea muy, no sé. En el FIFA, por ejemplo, me acuerdo que había una, no me acuerdo qué canción era, Sí, pero al final me la acabé aprendiendo porque era una canción, además como también. iban saltando canciones También lo que pasa es normales, que es pues un juego en el que tienes que estar trasteando mucho con los menús, por ejemplo, de cambiando de armas o guardando cosas o cosas así, puede que sí te hagas más con la canción, ¿no? Em, pero claro, es lo que tú dices, ¿no? Es decir, no es habitual. Bueno, pues magnífico. Así que, bueno, pues amigos, esto ha sido fenomenal. Descubrir este tipo de cosas, como siempre, Tai. eh, Conseguido, una vez más, nos sorprende trayendo aquí música de videojuegos que no conocíamos los videojuegos. Así que, bueno, mm, por nosotros muy bien, muy interesante. Todo lo que hemos visto, buenos músicos que lo han aplicado muy bien, con Frank ahí como director de todo el espectáculo. Y veo que director de orquesta. la gente está como loca, ¿sabes? Así que, perfecto, perfecto. Sobre todo cuando tienes público afín, todo, cualquier cosa que hagan se agradece, ¿no? Y además pone MacFest. No sé si será a lo mejor un aniversario del videojuego, yo qué sé, ¿no? Y bueno, Pues vete a saber. me gustaría más información con los comentarios, por favor. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla, nivel 1. Veis las reacciones antes de tiempo y nivel 2 reacciones extras. Y luego está el Patreon, como te haya hecho, dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo. Esperamos que haya muchos comentarios dando información extra y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.